1970 en California, un garaje suburbano en Los Altos convertido en un improvisado taller tecnológico. Dos jóvenes visionarios, vestidos con ropa setentera, camisas de cuadros, jeans, cabello largo, trabajan apasionadamente entre mesas desordenadas con piezas electrónicas, cables, prototipos de circuitos y una vieja computadora en construcción. La luz cálida de una lámpara ilumina el ambiente lleno de pósters contraculturales y símbolos de la era espacial. Estilo hiperrealista, con un aire nostálgico y dramático que transmite el nacimiento de una revolución tecnológica. Corre el año 1975. El aroma a placas de circuito quemadas y café frío se mezcla con el aire californiano. Aquí, entre herramientas esparcidas y montones de cables, la creatividad era la única moneda de cambio. Dos figuras se mueven febrilmente. Steve Wozniak, cariñosamente conocido como Woz, era el cerebro ingenioso, el mago de la electrónica digital. Para él, un microchip no era solo silicio y cobre, era un lienzo, una promesa de posibilidades infinitas. Su deseo, crear una computadora personal, algo que, en ese momento, era tan solo un concepto marginal, un juguete para los aficionados más acérrimos. Y luego estaba Steve Jobs. No era un ingeniero en el sentido tradicional, sino un visionario, un evangelista. Su habilidad no residía en ensamblar placas, sino en ver el potencial, en sentir el pulso de lo que la gente necesitaba antes de que ellos mismos lo supieran. Juntos, eran una fuerza imparable, el genio y el soñador, la técnica y la visión. Su amistad se había forjado años atrás, a través de una mutua fascinación por la electrónica y, quizás, una sana dosis de travesuras juveniles. Woz, con su ingenio para las bromas telefónicas, y Jobs, con su carisma magnético, ya mostraban destellos de lo que serían. Pero el camino no era sencillo. Crear una computadora personal en casa, con recursos limitados, era una quimera. Los ordenadores de la época eran máquinas gigantescas que ocupaban salas enteras, patrimonio exclusivo de grandes corporaciones y universidades. La idea de que una persona común pudiera tener una en su escritorio era considerada, en el mejor de los casos, una excentricidad. Jobs, sin embargo, no conocía la palabra imposible. Él veía más allá de los circuitos y los desafíos técnicos. Veía un futuro donde la tecnología no intimidaba, sino que empoderaba, un futuro donde la creatividad y la información estuvieran al alcance de todos. Había un movimiento incipiente. Los clubes de computación casera, como el famoso Homebrew Computer Club en el Valle, eran santuarios para estos pioneros. Allí, mentes brillantes intercambiaban ideas, diagramas y, sobre todo, una convicción compartida: la computadora personal era el futuro. Woz era una estrella en estos círculos, presentando sus diseños con orgullo y humildad. En una de esas reuniones, Woz mostró su creación, una placa de circuito, la Apple I. Era una maravilla de simplicidad y eficiencia. A diferencia de otras computadoras caseras, la Apple I se conectaba a un televisor y usaba un teclado normal. Era revolucionaria, pero Woz la veía solo como una forma de compartir su pasión con sus amigos. Pero Jobs tenía una visión diferente. Su olfato para el negocio y su implacable ambición se encendieron. No era suficiente con compartir, había que vender, había que crear una empresa. Woz, le dijo Jobs, con esa intensidad que podía mover montañas, esto no es solo un hobby. Esto es el futuro. Tenemos que vender estas cosas. Woz, un ingeniero por naturaleza, dudó. Él solo quería construir, no comerciar. Para reunir el capital inicial, tuvieron que hacer sacrificios. Jobs vendió su Volkswagen Microbus, su posesión más preciada. Woz, con más reticencia, se desprendió de su calculadora científica Hewlett-Packard, una herramienta indispensable para un ingeniero. Con $1,300 en el bolsillo,
El sueño comenzó a tener un presupuesto. Necesitaban un nombre, una identidad. Y en el Día de los Inocentes de 1976, el 1 de abril, nació Apple Computer Company. El tercer socio, Ronald Wayne, un colega más experimentado de Jobs, redactó el acuerdo inicial, creando el primer logo, una intrincada ilustración de Isaac Newton bajo un manzano, y poseyendo un 10% de la empresa. El garaje se convirtió en su cuartel general. Jobs, con su habilidad innata para la negociación, consiguió pedidos. Bose, con sus manos expertas, ensamblaba las máquinas. Días y noches se fusionaron en un habler de trabajo implacable. Pero el riesgo era inmenso. El mercado de las computadoras personales era una tierra inexplorada, llena de incertidumbre. Wayne, con más experiencia en las duras realidades del mundo empresarial, comenzó a sentir el peso de la responsabilidad. La idea de ser personalmente responsable por las deudas de la empresa, si fracasaba, era una carga demasiado pesada. Solo 12 días después de la fundación, el 20 de abril de 1976, Ronald Wayne tomó una decisión que cambiaría su destino para siempre. Vendió su participación del 10% por $800. No quería terminar en bancarrota por culpa de un par de niños, diría más tarde. De repente, eran solo ellos dos. Sin la red de seguridad de Wayne, el riesgo era ahora enteramente suyo. La empresa era joven, frágil, pero en sus manos sostenían las semillas de una revolución. Los primeros 50 ordenadores Apple I fueron vendidos a una tienda local, el Bad Shop, por $500 cada uno. Era un inicio modesto, pero un inicio al fin y al cabo. El boca a boca comenzó a extenderse. La Apple I no era un juguete, era una herramienta, y la gente empezaba a darse cuenta. Con cada venta, la confianza crecía. Claro, Jobs sabía que la Apple I, a pesar de su ingenio, era solo un primer paso. La visión de Bose ya estaba un paso más allá, garabateando nuevos diseños, imaginando una máquina aún más potente, más accesible. Bose, impulsado por el éxito y la libertad creativa, estaba ya trabajando en un sucesor. Una computadora que no requeriría que el usuario la ensamblara, una máquina lista para usar, con gráficos en color y una capacidad de expansión sin precedentes. La llamó, por ahora, la Apple II. La Apple I les había dado un comienzo. Pero la Apple II sería su billete de oro. Pero para hacer realidad esa visión, para pasar de un garaje a dominar un mercado global, necesitarían mucho más que un ingenio brillante y un puñado de dólares. Necesitarían capital. Y encontrarlo, en un mundo que aún no entendía el poder de la computadora personal, sería su primer gran desafío. El mundo estaba a punto de conocer a Apple, pero ¿estaba Apple lista para el mundo? Corría el año 1977. La vibrante energía del Valle de Santa Clara, pronto conocido como Silicon Valley, se palpaba en el aire. Pero incluso en este epicentro de la innovación, la idea de una computadora personal seguía siendo una excentricidad para la mayoría de los inversores de capital riesgo, hombres de traje y corbata que preferían las apuestas seguras de la industria tradicional. Jobs, con su característica tenacidad, se enfrentaba a puerta cerrada tras puerta cerrada. La visión de una computadora en cada hogar era demasiado audaz, demasiado futurista para los bolsillos cautelosos de la época. ¿Computadoras en los hogares? ¿Para qué?, le preguntaban. La respuesta de Jobs, apasionada y visionaria, a menudo caía en oídos sordos. El Steve Jobs de ese entonces era una mezcla de pragmatismo empresarial y una estética bohemia. Su paso por la India y su fascinación por la espiritualidad oriental habían forjado una personalidad que desafiaba las convenciones, una que chocaba a menudo con la mentalidad conservadora de Wall Street. La financiación era vital para la Apple II, la máquina que Bose había concebido con gráficos en color y una carcasa de plástico elegante,
muy diferente a la placa desnuda de la Apple y necesitaban producirla en masa, construir una empresa real. La presión era palpable. La Apple II, con su diseño todo en uno y su capacidad para mostrar gráficos en color, era un paso de gigante. Era intuitiva, amigable, casi invitaba a ser usada. Era el puente entre el complejo mundo de la electrónica y la promesa de una herramienta accesible para todos. Finalmente, la suerte sonrió. Arthur Rock, un inversor de capital riesgo legendario que había respaldado a Intel, se interesó. Pero fue el ex ejecutivo de Intel, Mac Markula, quien vería el verdadero potencial. Un ángel inversionista, un mentor y un empresario experimentado que inyectaría $91,000 de su propio bolsillo y aseguraría un préstamo bancario de $250,000 más. Con el capital asegurado, Apple Computer Company dejó el garaje. Se trasladaron a una oficina en Cupertino, California. Los dos Steve, ahora con Markula como socio, transformaron su sueño en una entidad corporativa. La empresa, fundada el 3 de enero de 1977, estaba lista para despegar. El lanzamiento de la Apple II fue un éxito rotundo. En la Feria de Computadoras de la Costa Oeste, la máquina causó sensación. Su facilidad de uso, sus gráficos en color y su capacidad de expansión la distinguían de la competencia. No era solo una máquina, era una promesa. La Apple II se convirtió en el primer ordenador personal verdaderamente exitoso, un fenómeno cultural. Se vendieron millones de unidades. Desde hogares hasta pequeñas empresas, la Apple II democratizó el acceso a la computación. Juegos, educación, contabilidad, las posibilidades eran infinitas. Markula aportó la disciplina y la experiencia empresarial que los jóvenes fundadores necesitaban. Él entendía cómo escalar una empresa, cómo construir una marca. Pero incluso con el éxito, las tensiones inherentes a las personalidades de Jobs y Bose comenzaron a emerger. Bose, el genio solitario, disfrutaba de la pura alegría de la invención. El proceso de negocio, la política corporativa, lo aburrían. Su pasión era construir, no vender. Jobs, por otro lado, se sumergía cada vez más en el lado comercial, la visión del producto y la estrategia de mercado. El éxito de la Apple II trajo consigo la presión para innovar aún más. Jobs, siempre buscando la próxima gran cosa, comenzó a exigir más, a empujar los límites. Su estilo de liderazgo, a veces abrasivo y perfeccionista, empezó a generar fricción. Las reuniones se volvieron intensas. Jobs no dudaba en desafiar a sus ingenieros, en exigir la perfección, a menudo con una brutal franqueza. Para algunos, era un motivador inspirador, para otros, un tirano implacable. Bose, sintiéndose cada vez más marginado de las decisiones clave y con una creciente incomodidad ante la dirección corporativa de Apple, comenzó a retirar su atención. Su verdadera alegría residía en la creación pura, en la libertad de experimentar sin las ataduras de los plazos o las demandas del mercado. Jobs, mientras tanto, se convertía en el rostro público de Apple, el visionario, el gran presentador. Su carisma era innegable, su capacidad para vender un sueño, incomparable. Apple era su creación, su pasión, y estaba decidido a llevarla a la cima. Para 1980, Apple era una empresa multimillonaria, con miles de empleados. Se había convertido en un gigante en tiempo récord. La salida a bolsa de la compañía en diciembre de ese año fue un evento histórico, creando más de 300 millonarios de la noche a la mañana, incluidos muchos jóvenes empleados. Jobs, que a sus 25 años se había convertido en uno de los hombres más ricos de Estados Unidos, sentía que esto era solo el comienzo. Pero con la riqueza y el éxito vinieron nuevos desafíos, nuevas intrigas. El crecimiento exponencial trajo consigo las complejidades de la gestión, la necesidad de una estructura. La junta directiva,
Consciente del temperamento volátil de Jobs y su inexperiencia en la gestión de una corporación tan grande, decidió que Apple necesitaba un CEO con experiencia. Querían una figura que pudiera llevar a la empresa al siguiente nivel, sin los dramáticos altibajos que a menudo acompañaban a la brillantez de Jobs. Jobs se resistía. Apple era su bebé. Él era el visionario. Pero el poder corporativo tenía sus propias reglas, y Jobs, a pesar de todo su carisma, se encontraba en una encrucijada. La junta estaba decidida. Necesitaban un CEO. Y el hombre que elegirían sería alguien que Jobs, en un principio, vería como un aliado. La búsqueda comenzó. Un movimiento que, sin saberlo, sembraría las semillas de una confrontación épica, una lucha por el alma de Apple. ¿Podría Jobs coexistir con un nuevo líder? ¿O este ascenso meteórico estaba a punto de encontrar su primer gran obstáculo, un cisma en el corazón mismo de la compañía que había fundado? El futuro de Apple, y el destino de su creador, pendían de un hilo, mientras un nuevo jugador estaba a punto de entrar en escena. Corría el año 1983. La junta directiva de Apple había llegado a una conclusión. Jobs, brillante visionario, pero con un estilo de gestión errático y a menudo conflictivo, no era el hombre para dirigir las operaciones diarias de una corporación en auge. Necesitaban a alguien con experiencia, alguien que pudiera aportar disciplina y un enfoque estructurado. La elección recayó en John Sculley, el exitoso presidente de PepsiCo. Un maestro del marketing, el hombre detrás de la famosa Pepsi Challenge. Un peso pesado del mundo empresarial tradicional, pero ¿podría entender el alma de una empresa tecnológica? Quería un líder que entendiera la importancia del producto, de la estética, no solo de los números. Jobs, con su habilidad innata para la persuasión, se propuso reclutar personalmente a Sculley. Utilizó su ahora famosa línea, un desafío que resuena aún hoy: ¿quieres pasar el resto de tu vida vendiendo agua azucarada, o quieres una oportunidad de cambiar el mundo? La frase de Jobs dio en el blanco. La oportunidad de dejar su huella en una industria completamente nueva, de ser parte de una revolución tecnológica, era demasiado tentadora para Sculley. En abril de 1983, John Sculley se convirtió en el CEO de Apple. Al principio, la sociedad fue prometedora. Jobs, liberado de las tareas administrativas, pudo concentrarse en lo que mejor sabía hacer: crear. Su nuevo proyecto era el Macintosh, una computadora diseñada para ser intuitiva, amigable, con una interfaz gráfica de usuario y un ratón, una visión radical en un mundo dominado por las líneas de comando. El equipo del Macintosh era un grupo de élite, ferozmente leal a Jobs. Él los inspiró, los empujó al límite, creando una cultura de intensidad y devoción casi sectaria. El Macintosh no era solo un producto, era una misión. Para el lanzamiento del Macintosh en 1984, Jobs orquestó una de las campañas publicitarias más audaces de la historia. El anuncio 1984, emitido durante el Super Bowl, era una declaración de guerra contra el statu quo, personificado por IBM. Apple era el salvador, Macintosh la herramienta de liberación. El 24 de enero de 1984, Jobs subió al escenario para presentar el Macintosh. Con una dramática puesta en escena, la pequeña máquina habló, presentándose a la multitud. Fue un momento icónico, un hito en la historia de la tecnología. El Macintosh era una obra de arte, una revolución en una caja. Las ventas iniciales fueron fuertes, impulsadas por el fervor mediático y la genialidad del marketing de Jobs. La promesa de una computadora para la gente común parecía cumplirse. Pero bajo la superficie brillante, comenzaron a surgir problemas. El Macintosh, a pesar de su interfaz revolucionaria, adolecía de defectos críticos. Era lento, tenía poca memoria y, lo más importante, carecía de software de aplicación vital.
su alto precio lo hacía inaccesible para muchos. Los elogios iniciales comenzaron a dar paso a la frustración. La relación entre Jobs y Scaley se deterioraba rápidamente. Jobs, acostumbrado a un control creativo absoluto, resentía la intromisión de Scaley en el desarrollo de productos. Scaley, por su parte, se sentía frustrado por la impaciencia de Jobs, su falta de compromiso con los presupuestos y su tendencia a crear divisiones dentro de la empresa. Wozniak, el cofundador y corazón técnico de Apple, observaba el drama con creciente desilusión. Había visto a Apple transformarse de un grupo de aficionados apasionados en una corporación donde la política y la lucha de poder eclipsaban la pura alegría de la innovación. En febrero de 1985, Wozniak envió una emotiva carta a la Junta, anunciando su salida de Apple. Citó la dirección incorrecta de la empresa y la falta de apoyo a sus proyectos. La partida del genio técnico de Apple fue un golpe devastador, un presagio de la tormenta que se avecinaba. La junta directiva, encabezada por Scaley, decidió que era hora de frenar a Jobs. Sus continuas exigencias y su estilo de liderazgo divisivo estaban desestabilizando a la empresa. La tensión culminó en una confrontación directa. En mayo de 1985, Jobs intentó un golpe. Quería destituir a Scaley, convencido de que solo él podía guiar a Apple. Pero Scaley, alertado por otros ejecutivos, actuó primero. La junta se puso del lado de Scaley. En una humillante reunión, a Jobs se le despojaron de todas sus responsabilidades operativas. Su control sobre el Macintosh y sus equipos fue arrebatado. Se le ofreció un papel de presidente sin poderes, un exilio dorado. La incredulidad se transformó en rabia y dolor. Jobs, el fundador, el visionario, había sido expulsado de su propia empresa. Fue devastador, recordaría Jobs más tarde. Fue como si te golpearan en el estómago y te quitaran el aire. En septiembre de 1985, Steve Jobs, con 30 años, dimitió de Apple. Se llevó consigo a un puñado de empleados clave del equipo Macintosh, prometiendo empezar de nuevo, crear algo aún mejor. Una empresa que, irónicamente, se llamaría Next. El padre de Apple había sido desterrado. La empresa que él y Wozniak habían forjado en un garaje, ahora estaba en manos de otros. Parecía una victoria para la estabilidad, un triunfo de la gestión sobre la brillantez caótica. Pero la pregunta permanecía en el aire: ¿podría Apple sobrevivir sin su visionario más implacable? ¿Y qué haría Steve Jobs, un hombre que no conocía otra cosa que empujar los límites, ahora que estaba fuera de su creación? El exilio de Jobs no era el final, sino el comienzo de un nuevo capítulo, tanto para él como para la empresa que lo había desterrado, cuyas fortunas estaban a punto de tomar caminos inesperados. Después de su traumática salida de Apple, Steve Jobs se encontró en una encrucijada existencial. A sus 30 años, el genio que había revolucionado la computación personal estaba fuera de su reino. Pero Jobs no era de los que se rendían. Su espíritu indomable, su pasión por la innovación, no podían ser contenidos. Con el deseo de crear computadoras avanzadas para el sector educativo y empresarial, fundó Next Inc. Era una nueva oportunidad, una pizarra en blanco. Jobs aplicó sus estándares de diseño y perfección sin compromisos, buscando construir máquinas que fueran el próximo gran paso en la computación. Los ordenadores Next eran máquinas impresionantes, con sistemas operativos avanzados y un hardware elegante. Eran tecnológicamente superiores, pero su alto precio y su nicho de mercado limitado las hacían inaccesibles para el gran público. Next, a pesar de la visión de Jobs, luchaba por encontrar su lugar en el mercado. Mientras tanto, Apple prosperaba bajo Scaley. Las ventas de la Apple II y el Macintosh continuaban siendo sólidas. La empresa lanzó productos exitosos como el Macintosh Plus y el Mac OS. Sin el control absoluto de Jobs, Apple era más rentable, más estable.
Pero la innovación radical, esa chispa que Jobs siempre había encendido, comenzó a languidecer. Steve Wozniak, el otro fundador, también encontró un nuevo camino, dedicándose a la filantropía y la educación, volviendo a la pureza de la ingeniería sin las presiones del mundo corporativo. Su alegría residía en la tecnología por el bien de la tecnología, no por el imperio. El camino de Jobs no fue solo Next. En 1986, invirtió en una pequeña división de computación gráfica de Lucasfilm, rebautizándola como Pixar. Su visión, combinar la tecnología con la narración, creando un nuevo arte. Pixar, bajo la dirección de Jobs, se convirtió en un estudio de animación revolucionario, produciendo películas que redefinirían el cine, desde Toy Story hasta innumerables éxitos más. Fue un triunfo silencioso para Jobs, una prueba de su visión en un campo completamente diferente. Mientras Jobs cultivaba Next y Pixar, Apple experimentaba un periodo de crecimiento y estancamiento. La cuota de mercado disminuía, la competencia de Microsoft Windows crecía exponencialmente y los productos de Apple, aunque sólidos, carecían de la chispa que los diferenciara. A mediados de la década de 1990, Apple era una empresa en declive. La proliferación de clones de PC con Windows devoraba su cuota de mercado. Los productos de Apple eran caros y la compañía carecía de una estrategia clara para el futuro. La innovación, que una vez fue su sello distintivo, se había desvanecido. La junta directiva, preocupada por la caída de los ingresos y la cuota de mercado, destituyó a John Sculley en 1993. Le sucedieron Michael Spindler y luego Bill Amelio, pero ninguno pudo detener la hemorragia. Apple estaba al borde de la bancarrota. La situación era crítica. Apple buscaba desesperadamente una solución, una nueva dirección. Su sistema operativo, el Mac OS, envejecía y no podía competir con Windows. Necesitaban un nuevo sistema operativo, y rápido. En 1996, Gil Amelio tomó una decisión drástica. Apple necesitaba un nuevo sistema operativo y consideró varias opciones. Finalmente, la búsqueda los llevó de vuelta a Next. Apple anunció la adquisición de Next por $429 millones, con el objetivo de utilizar el sistema operativo Nextstep como base para el futuro del Mac OS. Con la adquisición, Steve Jobs regresaría a Apple, inicialmente como asesor. Su regreso fue recibido con una mezcla de esperanza y escepticismo. Muchos recordaban su temperamento volátil y su estilo dictatorial. Pero Apple estaba desesperada. Su vuelta se hizo oficial en julio de 1997. Jobs no tardó en consolidar su poder. En julio de 1997, tras una maniobra astuta, la junta directiva destituyó a Gil Amelio. Jobs fue nombrado CEO interino, con un salario simbólico de $1 al año. El Fénix había regresado para reclamar su trono. Su primera acción audaz fue anunciar una alianza estratégica con Microsoft, el archienemigo de Apple. Bill Gates invertiría $150 millones en Apple, y Microsoft desarrollaría Office para Mac. Fue una jugada sorprendente, un pacto con el diablo que estabilizó las finanzas de Apple y le dio tiempo para reorganizarse. Jobs, con su visión renovada, se propuso simplificar la línea de productos de Apple, que se había vuelto confusa y dispersa. Concentró los esfuerzos en solo 4 productos, 2 para consumidores y 2 para profesionales. En 1998, Apple lanzó el iMac. Su diseño audaz y colorido, su facilidad de uso y su enfoque en Internet lo convirtieron en un éxito instantáneo. El iMac no era solo una computadora, era una declaración, una promesa de que Apple había regresado para ser diferente, para ser mejor. El iMac fue un salvador. Sacó a Apple de la quiebra, devolvió la confianza a los empleados y, lo más importante, a los consumidores. Steve Jobs había logrado lo impensable,
resucitar a la empresa que lo había exiliado. El regreso de Jobs no fue solo el regreso de un líder, sino el regreso del alma de Apple. Había demostrado que su visión, su perfeccionismo implacable, era lo que la compañía necesitaba para prosperar. El camino por delante estaba lleno de desafíos, pero con Jobs de nuevo al timón, Apple estaba lista para redefinir el futuro una vez más, no solo de la computación, sino del entretenimiento, la música y la comunicación. El garaje había quedado atrás, pero el espíritu de innovación indomable, esa chispa original, había regresado para encender el mundo.